Entregada como castigo al hombre más temido de la región, Josefina esperaba encontrar la crueldad, pero detrás de los portones de la hacienda Piedra Alta, lo que la aguardaba era algo que su madrastra jamás podría destruir, un amor capaz de curar todas las heridas. El viento cortaba los campos de Sierra Blanca como una navaja invisible en aquella mañana de otoño. Las hojas secas giraban en los caminos de terracería, formando pequeños remolinos que parecían danzar entre las cercas de madera vieja, como si la propia naturaleza presintiera que algo terrible estaba por suceder. El cielo, cargado de nubes espesas, tenía el color del plomo derretido, y el sol, que se empeñaba en esconderse, lanzaba apenas un brillo pálido sobre el pueblito, como si tuviera vergüenza de iluminar lo que estaba a punto de hacerse. Josefina caminaba descalza por el camino. Sus pies, ya encallecidos por la vida dura que llevaba desde la muerte de su padre, sentían cada piedra, cada rama seca, cada grano de arena áspera. Pero el dolor en los pies era el menor de sus dolores. Lo que ardía de verdad estaba dentro de su pecho, una quemadura silenciosa, honda, que ninguna lágrima conseguía aliviar. Adelante, doña Esmeralda seguía montada en la carreta con la postura erguida de quien se creía dueña del mundo. Tenía los labios finos, apretados en una línea dura, los ojos entrecerrados contra el viento, y en las manos enguantadas sostenía las riendas con una firmeza que revelaba más placer que necesidad. A su lado, el capataz Rufino conducía el caballo en silencio, evitando mirar hacia atrás, como si su conciencia pesara demasiado para soportar el reflejo de aquella escena. Josefina tropezó con una raíz que brotaba de la tierra y cayó de rodillas. La soga que ataba sus muñecas se tensó, arañando la piel ya marcada, y ella se mordió el labio para no gritar. No le daría ese gusto a su madrastra, no lloraría, no suplicaría, ya no. «Levántate», ordenó doña Esmeralda sin voltear. La voz era fría, como piedra de río. «Si quieres llegar viva a la hacienda Piedra Alta, es mejor que uses esas piernas para caminar, no para arrastrarte como un animal». Josefina se levantó despacio. Tenía las rodillas sucias de tierra y las palmas de las manos raspadas, pero levantó la barbilla y siguió andando. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiro una prueba de que aún estaba viva. Había sido así desde que su padre murió. Tobías era un hombre sencillo, dueño del rancho Los Pirules, un pedazo de tierra modesto que quedaba en las afueras de Sierra Blanca. Trabajador honesto, de manos gruesas y corazón blando, había criado a Josefina solo después de que la madre de la niña partiera de este mundo, cuando ella era aún muy pequeña para guardar cualquier recuerdo del rostro materno. Tobías era todo para Josefina: padre, madre, amigo, protector. Y cuando él se casó de nuevo, Josefina hizo todo lo posible por aceptar la presencia de aquella mujer en su casa. Doña Esmeralda llegó al rancho Los Pirules con una sonrisa dulce en los labios y palabras melosas en la punta de la lengua. Traía consigo un baúl de ropa y una ambición que no cabía dentro de ningún mueble. Viuda de un comerciante en bancarrota de un pueblo vecino, vio en Tobías no un marido, sino una oportunidad. El rancho no era grande, pero era productivo. La tierra daba frutos. El ganado era sano, y Tobías, en su ingenua bondad, creyó que había encontrado compañía para los días que le quedaban. Josefina se dio cuenta de la verdad antes que nadie en el pueblo. Lo notó en las miradas calculadoras que Esmeralda lanzaba a las escrituras de la propiedad. Lo notó en la forma en que trataba a los peones con rudeza cuando Tobías no estaba cerca. Lo notó en el modo en que la madrastra evitaba cualquier gesto genuino de cariño, como si el afecto fuera una moneda que no podía desperdiciar. Pero Tobías no veía. El corazón solitario de un hombre bueno es terreno fértil para quien sabe sembrar ilusiones.
y Esmeralda sembró tantas que, cuando la verdad brotó, ya era demasiado tarde. La muerte de Tobías llegó como una tormenta que nadie esperaba. Una fiebre que empezó una mañana cualquiera y que en pocos días se llevó al hombre más fuerte que Josefina conocía. Ella se quedó a su lado hasta el último suspiro, sosteniendo su mano áspera, escuchando su respiración debilitarse hasta volverse silencio. Y en ese silencio, Josefina entendió que estaba sola en el mundo. El entierro tuvo lugar en una tarde gris, con pocas personas alrededor de la fosa abierta, detrás de la capillita del pueblo. El padre Venancio rezó las palabras sagradas con la voz entrecortada, pues conocía a Tobías desde la juventud, y sabía que Sierra Blanca perdía a uno de sus hombres más íntegros. Josefina permaneció inmóvil durante toda la ceremonia, con los ojos secos, no porque no sintiera dolor, sino porque el dolor era tan grande que las lágrimas simplemente no alcanzaban para expresarlo. Fue esa misma noche, aún con la tierra fresca sobre el ataúd de su padre, que Esmeralda reveló su verdadero rostro. Sentada en la mecedora que había pertenecido a Tobías, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le informó a Josefina que el rancho ahora era suyo, que las escrituras alteradas semanas antes de la muerte de Tobías le garantizaban la posesión total de la propiedad, y que Josefina, a partir de ese momento, no era más que una huésped indeseada. «Tu padre era un hombre débil», dijo Esmeralda esa noche con la voz baja y venenosa. «Demasiado débil para ver lo que estaba justo frente a sus ojos. Demasiado débil para proteger lo que era suyo. Y tú heredaste esa debilidad». Josefina aguantó. Aguantó las humillaciones diarias, los trabajos forzados, las comidas miserables, el cuarto que fue reducido a un rincón en la bodega. Aguantó porque no tenía a dónde ir, porque Sierra Blanca era un pueblito pequeño, donde todos sabían de todo, pero nadie hacía nada. Las vecinas cuchicheaban, el padre se lamentaba, pero nadie le tendió la mano con la fuerza suficiente para sacarla de aquel abismo. Y entonces llegó la sentencia final. Esmeralda, que le debía dinero a don Leoncio de Piedra Alta, encontró una forma cruel y calculada de saldar su deuda. Una mañana en que el sol parecía avergonzado de salir, despertó a Josefina antes del amanecer. Le ordenó que se vistiera con la ropa más sencilla que tuviera. Le ató las muñecas con la misma soga que se usaba para amarrar a los animales del corral, y anunció con la frialdad de quien despacha una mercancía: «Vas a pagar lo que le debo a don Leoncio. Es lo único útil que puedes hacer en esta vida». Josefina no entendió de inmediato. Pensó que la enviarían a trabajar en la hacienda por unos días, quizás semanas. Pero cuando vio la carreta cargada con todas sus pocas cosas, el vestido de domingo, el pañuelo bordado por su madre, la Biblia de su padre, entendió que aquel viaje no tenía regreso. Esmeralda no estaba prestando a su hijastra, se estaba deshaciendo de ella. Y ahora, ahí estaba, caminando por el camino de terracería que llevaba a la hacienda Piedra Alta, con las manos atadas y el corazón destrozado. A lo lejos, entre las colinas verdes y los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, comenzó a aparecer la silueta de la casona. Era una construcción imponente de paredes gruesas y techo alto, rodeada por jardines que, incluso a la distancia, parecían bien cuidados. Había un portón de hierro en la entrada, flanqueado por 2 columnas de piedra, y detrás de él una alameda de árboles centenarios, cuyas copas formaban un túnel natural que filtraba la luz del día en tonos dorados y verdes. Josefina sintió que el corazón se le encogía. Todos en Sierra Blanca conocían la fama de don Leoncio. Decían que era un hombre sombrío, de pocas palabras y mirada pesada. Decían que desde la muerte de su esposa Isadora, ocurrida hacía algunos años, se había encerrado dentro de aquella casona como quien se encierra en una tumba en vida.
Decían que maltrataba a los empleados, que no recibía visitas, que su hija pequeña Marieta vivía prácticamente abandonada al cuidado de los criados. Decían muchas cosas, y Josefina en ese momento creía en todas ellas. La carreta se detuvo frente al portón. Rufino bajó y tiró de la soga con un gesto brusco, forzando a Josefina a bajar también. Ella se tambaleó, pero no cayó. No caería, no ahí, no frente a esa mujer. Doña Esmeralda bajó de la carreta con la elegancia fabricada de quien ha ensayado cada movimiento. Se ajustó los guantes, se alisó la falda y caminó hacia el portón como quien entra a un salón de fiestas. Tiró de la cadena de la campana que colgaba al lado de la columna y el sonido metálico resonó por el jardín como un llamado fúnebre. Pasaron unos minutos. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran palabras que Josefina no podía descifrar. Entonces, la puerta principal de la casona se abrió y una figura apareció en el umbral. Era una mujer de mediana edad, con el cabello canoso recogido en un chongo apretado y un delantal blanco inmaculado sobre el vestido oscuro. Tenía el rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero los ojos cargaban una bondad que parecía querer escapar detrás de su expresión seria. Su nombre era Rosalina, y era el ama de llaves de la hacienda Piedra Alta, desde hacía más tiempo del que nadie podía recordar. «Doña Esmeralda», dijo Rosalina con un gesto cortés, pero sin ninguna calidez. «Don Leoncio la espera en el despacho». «Perfecto», respondió la madrastra, empujando a Josefina hacia adelante. «Traigo lo que le fue prometido». Rosalina miró a Josefina, miró las sogas en sus muñecas, miró sus pies descalzos, las rodillas sucias, los ojos que brillaban no de lágrimas, sino de una dignidad herida que se negaba a morir. Y algo cambió en su rostro, una sombra de compasión, rápida como un relámpago, que apareció y desapareció antes de que Esmeralda pudiera notarlo. «Por aquí», dijo Rosalina, y las condujo por el camino de piedras que llevaba a la entrada principal. El interior de la casona era oscuro e imponente. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. Los muebles eran pesados y antiguos, y había cuadros al óleo en las paredes que retrataban paisajes y rostros severos de antepasados. El piso de tablones anchos rechinaba bajo sus pasos, y el olor a cera y lavanda flotaba en el aire como una presencia invisible. En cada rincón había señales de una riqueza antigua que comenzaba a mostrar los primeros indicios de melancolía. Una cortina descolorida aquí, un jarrón con flores marchitas allá, una fina capa de polvo sobre un reloj que ya no marcaba las horas. Rosalina se detuvo frente a una puerta doble de roble y tocó 2 veces. Una voz grave respondió desde adentro. «¡Adelante!». La puerta se abrió y Josefina vio por primera vez al hombre que todos en Sierra Blanca temían. Don Leoncio estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la entrada, mirando los campos que se extendían más allá del jardín. Era un hombre alto, de hombros anchos y postura erguida, con el cabello oscuro ya tocado por hilos plateados en las sienes. Llevaba una camisa de lino blanco con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalones de tela gruesa, como alguien a quien no le importaban las apariencias dentro de su propia casa. Cuando se volteó, Josefina vio su rostro, rasgos firmes, mandíbula marcada y ojos profundos que cargaban el peso de algo que no podía nombrar. No era ira, no era crueldad, era algo más parecido al cansancio. El cansancio de quien carga un dolor que no cabe en palabras. «Doña Esmeralda», dijo él, y su voz era grave como un trueno lejano. «Veo que trajo lo que prometió». «Conforme a lo acordado», respondió la madrastra con una sonrisa satisfecha. «Es fuerte, sabe trabajar y no causa problemas. Considere mi deuda saldada». Don Leoncio miró a Josefina. Fue una mirada larga, medida,
que recorrió su rostro como quien lee una página difícil de un libro antiguo. Josefina sostuvo la mirada, no bajó los ojos, no tembló, no se doblegó. Y en ese cruce de miradas algo sucedió que ninguno de los dos esperaba, algo silencioso e invisible, como la primera gota de lluvia antes de la tormenta. «Desátenla», dijo don Leoncio. Su voz no admitía discusión. Rufino se apresuró a soltar las sogas. Cuando los nudos se deshicieron, Josefina sintió la sangre volver a circular en sus muñecas y con ella un dolor agudo que la hizo apretar los puños. Pero no se quejó, solo se frotó las muñecas en silencio y esperó. «Puede irse», le dijo don Leoncio a Esmeralda. «Su deuda está pagada». La madrastra no necesitó escucharlo dos veces. Se dio la vuelta sin mirar a Josefina, sin una palabra de despedida, sin un gesto que recordara que aquella joven un día fue hija de su marido. Salió por la puerta como quien desecha algo que nunca tuvo valor, y sus pasos resonaron por el pasillo hasta desaparecer junto con el sonido de la carreta alejándose. Josefina se quedó allí, de pie en medio de aquel despacho oscuro, frente a un hombre que el mundo entero decía que era cruel. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado de cosas que aún no tenían nombre. Fue entonces que una puerta lateral se abrió con un suave rechinido y una niña apareció. Era pequeña, con el cabello despeinado y un vestido que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Sostenía una muñeca de trapo con ambas manos, apretándola contra el pecho como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Sus ojos enormes y curiosos miraron a Josefina, con una mezcla de miedo y esperanza que hizo que el corazón de la joven se apretara de una forma que no esperaba. «Papá», susurró la niña, escondiéndose detrás de la pierna de don Leoncio. «¿Quién es ella?» Don Leoncio miró a su hija y por primera vez algo en su rostro cambió. La dureza se suavizó. El cansancio dio paso a una ternura frágil, como una vela encendida en medio de una tormenta. Puso la mano en la cabeza de la niña y dijo con una voz que Josefina jamás esperaría oír de un hombre como él. «Ella es alguien que se va a quedar con nosotros, Marieta. Trátala bien». Josefina miró a la niña. Marieta miró a Josefina y en esa mirada silenciosa y pura, como solo los niños saben dar, nació algo que ninguna soga podría atar y ninguna madrastra podría destruir. Afuera, el viento seguía soplando sobre los campos de Sierra Blanca, llevándose consigo las hojas secas del otoño. Pero dentro de aquella casona, dentro de aquel despacho sombrío, algo nuevo había comenzado. Josefina aún no lo sabía, pero al cruzar los portones de la hacienda Piedra Alta no había entrado solo a una casa. Había entrado al lugar donde su vida finalmente comenzaría. Los primeros días de Josefina en la hacienda Piedra Alta pasaron como sombras arrastradas por el suelo de un largo pasillo. Se movía en silencio por la casa, aprendiendo sus rincones, sus escaleras rechinantes, sus habitaciones que parecían guardar más tristeza que muebles. Rosalina le había dado un cuarto pequeño en la parte trasera de la casona, junto a la cocina, una habitación sencilla, con una cama de hierro, un banquito de madera y una ventana estrecha que daba al huerto. Era más de lo que Josefina había tenido en el rancho Los Pirules en los últimos tiempos. Y ella agradeció en silencio, como quien ya ha aprendido que la gratitud se demuestra con gestos, no con palabras. Don Leoncio casi no aparecía. Josefina lo veía de reojo por las mañanas, cuando cruzaba el pasillo en dirección al despacho, o por las tardes, cuando montaba su caballo y desaparecía por los campos, sin decir a nadie a dónde iba ni cuándo volvería. Había en él una soledad que parecía anterior a todo, anterior a la muerte de su esposa, anterior a la hacienda, anterior al título que llevaba.
Era como si don Leoncio hubiera nacido con un espacio vacío dentro del pecho que ninguna conquista, ninguna tierra, ninguna riqueza había logrado llenar. Josefina no intentó acercarse. Sabía que su presencia allí era fruto de una transacción, no de una invitación. Sabía que a los ojos del mundo, y quizás a los de él, no era más que una deuda saldada, y por eso se dedicó a lo que sabía hacer: trabajar. Se despertaba antes que el sol, ayudaba a Rosalina en la cocina, limpiaba las habitaciones, cuidaba del huerto, lavaba la ropa en el lavadero de piedra que estaba detrás de la casa. Trabajaba con una determinación silenciosa que impresionaba hasta a los empleados más antiguos de la hacienda. Pero fue con Marieta que su vida comenzó a ganar color de nuevo. La niña era como un pajarito asustado que, poco a poco, se va acostumbrando a una mano extendida. En los primeros días, Marieta solo observaba a Josefina de lejos, espiando por detrás de las puertas, escondiéndose tras las cortinas cuando se sentía descubierta. Tenía los ojos grandes y atentos, de quien ha aprendido a observar el mundo en silencio, porque el mundo a su alrededor rara vez tenía paciencia para escucharla. Fue en una tarde lluviosa que la distancia entre las dos se deshizo. Josefina estaba en la cocina preparando un pan de elote, receta que había aprendido de su padre, uno de los pocos recuerdos que guardaba con suficiente cariño para transformar en gesto. El olor de la masa horneándose en el horno de leña se esparció por la casa como un abrazo invisible. Y fue ese olor el que trajo a Marieta hasta la puerta de la cocina, con su muñeca de trapo colgando de la mano y los ojos brillando de curiosidad. ¿Sabes hacer pan?, preguntó la niña con la voz tan baja que casi se perdió en el crepitar del fuego. Josefina sonrió y se dio cuenta, con un nudo en el corazón, de que hacía mucho tiempo que no sonreía de verdad. «Sí, sé», respondió. «¿Quieres ayudarme?». Marieta dudó un instante, mirando hacia atrás, como si esperara que alguien la detuviera, pero nadie apareció. Entonces, despacio, entró en la cocina y se sentó en el banquito junto al horno, abrazando a su muñeca con una mano, mientras estiraba la otra para tocar el tazón de la masa. A partir de esa tarde, Marieta no se despegó más de Josefina. La seguía por el huerto, la ayudaba a tender la ropa, se sentaba a su lado mientras cosía, y todas las noches le pedía que le contara un cuento antes de dormir. Josefina inventaba historias sobre princesas valientes que vivían en bosques encantados, sobre caballos que hablaban y estrellas que guardaban secretos. Y Marieta escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra fuera un regalo que nunca había recibido. Rosalina observaba todo con una mezcla de alivio y preocupación. Una noche, mientras las dos lavaban los platos juntas en la cocina, el ama de llaves habló por primera vez de lo que nadie en la hacienda se atrevía a mencionar. «La señora Isadora murió hace algunos años», dijo Rosalina con la voz baja y cuidadosa, como quien desentierra algo frágil. «Fue una fiebre que duró semanas. Don Leoncio se quedó a su lado día y noche, sin comer, sin dormir. Cuando ella partió, algo dentro de él se apagó. Nunca más fue el mismo». Josefina escuchó en silencio, con las manos sumergidas en el agua tibia de la tina. «Marieta era muy pequeña cuando perdió a su madre», continuó Rosalina. «Casi no tiene recuerdos de ella. Y don Leoncio, él ama a su hija, pero no sabe cómo demostrarlo. El dolor lo convirtió en un hombre de pocas palabras. A veces creo que tiene miedo de amar demasiado, como si todo lo que ama estuviera destinado a que se lo llevaran». «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Josefina. Rosalina la miró con esos ojos que ya habían visto tantas primaveras y tantos inviernos dentro de esa casa. «Porque esa niña ya sonríe más en una semana de lo que ha sonreído en los últimos años, y eso, mi niña, no es poca cosa en esta casa». Josefina sintió un nudo formarse en su garganta. No respondió.
Solo continuó lavando los platos, pero sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de la emoción de saber que, incluso sin querer, estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien. Los días fueron pasando y con ellos la rutina de la hacienda fue absorbiendo a Josefina, como la tierra absorbe la lluvia. Conoció a los otros empleados, al viejo Tiburcio, que cuidaba de los caballos y hablaba más con los animales que con la gente, a la joven Carmela, que ayudaba en la lavandería y tarareaba canciones tristes mientras retorcía las sábanas, y al silencioso Esteban, que administraba las tierras y le rendía cuentas a don Leoncio todos los viernes, con la solemnidad de quien recita una oración. Fue Esteban quien, sin querer, plantó la primera semilla de duda en la mente de Josefina. Una tarde en que ella llevaba té al despacho, escuchó al administrador conversando con don Leoncio detrás de la puerta entreabierta. No pretendía escuchar, pero las palabras llegaron antes de que pudiera alejarse. La deuda de doña Esmeralda era de 40,000 pesos, dijo Esteban con su voz monótona de números y cifras. Cantidad que el señor podría haber cobrado de otras formas. No necesitaba aceptar a la muchacha. Hubo un largo silencio. Después, la voz de don Leoncio, más grave de lo que Josefina jamás había oído. Yo sé lo que necesitaba o no, Esteban, y sé lo que hice. Perdóneme, señor, pero la gente habla. En el pueblo dicen que el señor compró una... La gente de Sierra Blanca puede decir lo que quiera, interrumpió don Leoncio con una frialdad cortante. Esa mujer iba a destruir a la muchacha. Cualquiera con ojos en la cara podía verlo. Si yo no la sacaba de ahí, ¿quién lo haría? ¿El padre con sus oraciones? ¿Las vecinas con sus chismes? Josefina sintió que el suelo le faltaba bajo los pies. Retrocedió despacio, con la charola temblando en sus manos, y se apoyó en la pared del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de oír. Don Leoncio no la había aceptado como pago de una deuda. La había rescatado. Había aceptado la propuesta de Esmeralda no porque necesitara el dinero o una criada, sino porque sabía lo que le pasaría si se quedaba. Esa revelación cambió algo dentro de Josefina, no de forma súbita como una puerta que se abre, sino de forma lenta, como el amanecer que va aclarando el cielo antes de que alguien se dé cuenta de que la noche ha terminado. Esa misma semana, algo inesperado sucedió. Josefina estaba en el huerto recogiendo naranjas cuando escuchó el sonido de cascos en el camino. Un carruaje elegante, tirado por 2 caballos lustrosos, se detuvo frente al portón de la hacienda. De él descendió una mujer alta, vestida con ropas finas, que desentonaban completamente con el ambiente rural. Tenía el porte de quien está acostumbrada a ser obedecida y la mirada de quien evalúa todo a su alrededor, como si estuviera calculando el precio de cada cosa. Rosalina corrió a recibirla y Josefina notó que el ama de llaves se puso pálida al ver a la visitante. «Doña Leticia», murmuró Rosalina con una reverencia que parecía más miedo que respeto. La mujer entró en la casona sin esperar invitación, y minutos después, voces alteradas resonaron desde el despacho de don Leoncio. Josefina, que pasaba por el pasillo con Marieta, se detuvo al oír el tono de la discusión. «No puedes seguir así, Leoncio», decía la voz de la mujer, afilada como una navaja. «Encerrado en esta hacienda, rodeado de criados, con una niña que necesita una madre de verdad. Y ahora me dicen que trajiste a una desconocida a vivir bajo tu techo. ¿Qué va a pensar la gente? No me importa lo que la gente piense, Leticia». «Pues debería. Soy tu cuñada. Soy hermana de Isadora y tengo tanto derecho sobre esta familia como tú. Y es porque todavía me importan las apariencias que esta casa se mantiene en pie». Marieta apretó la mano de Josefina con fuerza, y cuando la joven miró hacia abajo, vio que la niña temblaba. En los ojos de Marieta había un miedo que no correspondía a su corta edad. Un miedo antiguo de quien ya ha sido lastimada por esa voz antes.
No me gusta, susurró Marieta. Quiere llevarme. Josefina sintió una ola de protección tan fuerte que casi la derriba. Se arrodilló frente a la niña, sostuvo sus manitas temblorosas y dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma: «Nadie te va a llevar a ningún lado, Marieta. Te lo prometo». Era una promesa peligrosa. Josefina sabía que no tenía poder, no tenía nombre, no tenía nada más que la ropa que vestía y la fuerza que cargaba dentro de sí. Pero en ese momento, mirando a los ojos asustados de esa niña que se había convertido en lo más importante de su vida, supo que cumpliría esa promesa, costara lo que costara. Doña Leticia partió esa misma tarde, pero su visita dejó marcas que no se borrarían fácilmente. Don Leoncio se quedó encerrado en el despacho hasta la noche y, cuando salió, sus pasos eran más pesados de lo habitual. Josefina lo vio cruzar el pasillo en dirección al cuarto de Marieta, donde la niña ya dormía. Se detuvo en la puerta, miró a su hija dormida por un largo momento y después hizo algo que Josefina nunca lo había visto hacer. Le acarició el cabello con una delicadeza que parecía doler, como si el simple acto de demostrar cariño fuera una herida que aún no sabía cómo curar. Entonces, al darse la vuelta para salir, sus ojos se encontraron con los de Josefina, que estaba al fondo del pasillo inmóvil, sin saber si debía estar allí o no. Por un instante que pareció durar una eternidad, los dos se miraron en la oscuridad. Y en esa mirada, Josefina vio algo que la asustó más que cualquier amenaza de doña Leticia, más que cualquier crueldad de Esmeralda, más que cualquier miedo que hubiera sentido en su vida. Vio gratitud, vio respeto y vio, escondido en las profundidades de esos ojos cansados, el inicio tembloroso de algo que ninguno de los dos tenía el valor de nombrar. Don Leoncio desvió la mirada primero, se dio la vuelta y caminó hacia su cuarto, cerrando la puerta sin decir una palabra. Y Josefina se quedó allí, en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la hacienda podía oírlo. Esa noche, acostada en su cama estrecha, escuchando el viento soplar entre los árboles del huerto, Josefina pensó en su padre, pensó en Tobías y en cómo solía decir que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pensó en cómo había sido arrancada de todo lo que conocía, atada, humillada, entregada como mercancía, y cómo, a pesar de todo eso, había encontrado en esa hacienda sombría algo que nunca había tenido, un lugar donde alguien la necesitaba. Pero la paz era frágil. Josefina sabía que doña Leticia no se rendiría. Sabía que la cuñada de don Leoncio tenía planes para esa familia, planes que no incluían a una joven sin nombre y sin posesiones, y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la verdadera batalla aún no había comenzado. Afuera, la luna apareció entre las nubes, iluminando los campos de Sierra Blanca con una luz plateada y fría. En algún lugar, en el rancho Los Pirules, doña Esmeralda dormía tranquila, convencida de que se había librado de un problema. No imaginaba que la niña que entregó como basura estaba a punto de convertirse en la persona más importante de esa hacienda. Las semanas que siguieron a la visita de doña Leticia trajeron a la hacienda Piedra Alta una calma engañosa, de esas que preceden a las peores tormentas. El otoño iba cediendo su lugar al invierno, y los campos alrededor de Sierra Blanca adquirían tonos de gris y ocre, como si todo el paisaje se estuviera preparando para soportar el frío que vendría. Las mañanas nacían cubiertas por una neblina baja que se arrastraba entre las colinas, envolviendo la casona en una especie de abrazo húmedo que hacía doler los huesos y que los recuerdos pesaran más de lo habitual. Josefina había encontrado su ritmo dentro de esa casa. Se despertaba antes que todos, encendía el fuego del fogón de leña,
Preparaba el café con el cuidado de quien transforma cada gesto simple en un acto de dedicación. Rosalina, que al principio la observaba con la cautela de quien evalúa a una extraña, ya le confiaba tareas que antes solo ella misma hacía. La organización de la despensa, la elección de las telas para los remiendos, la preparación de las comidas de don Leoncio. Era como si el ama de llaves, sin decirlo jamás en palabras, estuviera pasándole una estafeta invisible a manos más jóvenes e igualmente capaces. Pero era con Marieta que los días de Josefina cobraban sentido. La niña había florecido de una manera que sorprendía a toda la hacienda. Ya no se escondía detrás de las puertas, ni apretaba su muñeca de trapo con esa desesperación silenciosa de quien teme perder lo único que posee. Ahora corría por el huerto, se subía a los árboles bajos, hacía preguntas sobre todo, sobre las nubes, sobre los pájaros, sobre las estrellas que aparecían en el cielo cuando el sol se iba detrás de las colinas. Y Josefina respondía a cada pregunta con la paciencia infinita de quien entiende que un niño hambriento de atención necesita ser alimentado poco a poco, con constancia, para que aprenda a confiar en que el alimento no se va a acabar. Una mañana fría, mientras Josefina peinaba el cabello de Marieta en el corredor trasero, la niña hizo una pregunta que detuvo el corazón de la joven a medio latido. «Josefina, ¿tú eres mi mamá ahora?» El peine quedó suspendido en el aire. Josefina sintió que le ardían los ojos, pero se tragó la emoción y continuó peinando despacio, como si cada movimiento del peine pudiera tejer una respuesta que las palabras no conseguían dar. «Soy tu amiga, Marieta», respondió por fin con voz suave, «y voy a estar aquí siempre que me necesites». «Pero los amigos se van», dijo la niña con una sabiduría triste que no debería caber en alguien tan pequeña. «Mi mamá se fue. Mi tía Leticia dice que todo el mundo se va». Josefina dejó de peinar, se giró, se arrodilló frente a Marieta y le tomó el rostro entre las manos con una ternura que venía del fondo del alma. «Yo no me voy a ir», dijo, mirando a los ojos de la niña con una firmeza que no admitía duda. «Mientras tú quieras que me quede, me quedo». Marieta no respondió con palabras, solo se lanzó a los brazos de Josefina y la abrazó con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía. Y allí, en el corredor de la hacienda Piedra Alta, con el viento frío soplando entre las ramas desnudas del huerto, dos almas heridas encontraron en la otra lo que el mundo les había quitado. Lo que Josefina no sabía es que don Leoncio había presenciado toda la escena. Estaba parado en el pasillo que daba al corredor, recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el rostro vuelto hacia el suelo. No dijo nada, no se movió, pero cuando se alejó en silencio, sus pasos eran más lentos de lo habitual, como si cargara un peso que acababa de hacerse más grande, o quizás un peso que acababa de hacerse más difícil de ignorar. Fue esa misma semana que don Leoncio hizo algo que sorprendió a toda la hacienda. Una tarde en que Josefina limpiaba la biblioteca, una habitación grande, forrada de estantes de madera oscura que iban del suelo al techo, llenos de libros polvorientos que nadie tocaba desde hacía mucho tiempo. Él entró sin llamar y se detuvo en medio de la sala, mirando a su alrededor como si estuviera viendo ese lugar por primera vez. «¿Sabes leer?», preguntó sin preámbulos. Josefina, que estaba de rodillas limpiando la base de un estante, se levantó deprisa, ajustándose el delantal con manos nerviosas. «Sí, señor. Mi padre me enseñó cuando era pequeña». Don Leoncio asintió con la cabeza, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. «Marieta necesita aprender, no hay escuela cerca, y los tutores que contraté nunca se quedan más de unas semanas». La niña los asusta a todos con su silencio. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran más de lo que estaba acostumbrado a pagar.
Quiero que tú le enseñes lectura, escritura, lo que sepas. Si necesitas libros, todos están aquí. Josefina miró los estantes a su alrededor. Cientos de libros, algunos con cubiertas de cuero, otros con lomos dorados, todos guardando mundos enteros entre sus páginas. Sintió una emoción que no esperaba. Don Leoncio no solo le estaba pidiendo que le enseñara a su hija, le estaba confiando algo que consideraba valioso. Le estaba diciendo, sin usar esas palabras, que la veía como más que una deuda saldada. «Será un honor, señor», respondió Josefina, y por primera vez sintió que su voz no temblaba. Las clases comenzaron al día siguiente en la misma biblioteca, con Marieta sentada en una silla que era demasiado grande para ella y Josefina a su lado, con un libro de cuentos abierto sobre la mesa. La niña aprendía rápido. Tenía una mente ágil que solo necesitaba a alguien con la paciencia suficiente para abrirle la puerta. En pocos días ya reconocía las letras. En pocas semanas ya deletreaba palabras enteras, y cada pequeño logro era celebrado con una sonrisa tan amplia que iluminaba la habitación más que cualquier lámpara. Don Leoncio comenzó a aparecer en la biblioteca durante las clases. Al principio se quedaba en la puerta, observando de lejos, como si temiera que su presencia pudiera estropear algo delicado. Después empezó a entrar y a sentarse en el sillón junto a la ventana, fingiendo leer un periódico mientras escuchaba a Marieta deletrear sus primeras palabras. Y había momentos breves, casi imperceptibles, en que sus ojos abandonaban las páginas del periódico y se encontraban con los de Josefina. Y en ese encuentro silencioso había algo que crecía despacio, como una planta que nace entre las piedras. Improbable, pero persistente. Una tarde, mientras Marieta practicaba la escritura copiando versos de un libro, don Leoncio se acercó a la mesa y miró por encima del hombro de su hija. La niña había escrito con letra temblorosa, pero legible: «La estrella más bonita es la que nace después de la tormenta». «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó don Leoncio, y había en su voz una nota de emoción que intentó, sin éxito, disimular. «Josefina me enseñó», respondió Marieta con orgullo. «Dice que las cosas más bonitas solo aparecen después de las cosas más difíciles». Don Leoncio miró a Josefina, y en esa mirada larga y profunda como un pozo sin fondo había una pregunta que él no sabía cómo hacer y una respuesta que ella no sabía cómo dar. Pero la paz de esos días tenía las horas contadas. Una mañana en que la neblina era tan espesa que apenas se veía el portón de la hacienda, un mensajero llegó a caballo trayendo una carta sellada con cera roja. Rosalina recibió la correspondencia y se la llevó a don Leoncio con las manos temblando, pues reconoció el escudo impreso en el lacre. Era el escudo de la familia de Isadora, la familia de doña Leticia. Don Leoncio leyó la carta en silencio, de pie en el despacho, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro se fue transformando. La mandíbula se endureció. Las manos apretaron el papel con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Y cuando terminó de leer, se quedó inmóvil por un largo momento, como una estatua de piedra que siente dolor. «¿Qué dice la carta, señor?», preguntó Rosalina, que no se atrevió a entrar al despacho, quedándose en el umbral de la puerta. Don Leoncio arrugó la carta y la arrojó sobre la mesa. Cuando habló, su voz era un trueno contenido. Leticia presentó una solicitud ante el juez de distrito. Alega que no tengo condiciones para criar a Marieta solo. Quiere la custodia de la niña. El mundo pareció detenerse por un instante. Rosalina se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados de espanto y miedo. Josefina, que pasaba por el pasillo cargando una pila de sábanas limpias, escuchó las palabras y sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «No puede hacer eso», susurró Rosalina. «El Señor es el Padre». «Puede y lo está haciendo»,
respondió don Leoncio. Alega que la hacienda no es un ambiente para una niña, que vivo recluido, que no socializo a la niña, que no le he proporcionado educación formal. Y ahora, señaló la carta arrugada, ahora dice que la presencia de una mujer desconocida y sin referencias morales en mi casa es prueba de que he tomado decisiones inadecuadas. Josefina sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mujer desconocida y sin referencias morales era ella. Doña Leticia estaba usando su presencia como arma para quitarle a Marieta a su padre. «Yo puedo irme», dijo Josefina, antes de poder pensar en lo que estaba diciendo. Las palabras salieron como una reacción instintiva, nacida no del deseo de partir, sino del terror de ser la causa de la separación entre padre e hija. Don Leoncio se giró hacia ella. Fue la primera vez que la miró con algo que se parecía a la sorpresa, como si no esperara que estuviera allí, y menos aún que dijera eso. «No», dijo él, y la palabra salió con una firmeza que Josefina no esperaba. «Tú no vas a ningún lado». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que ya habían compartido. No era el silencio incómodo de los primeros días, ni el silencio tierno de las miradas furtivas. Era un silencio de decisión, de línea trazada en la arena, de un hombre que finalmente entiende que proteger lo que importa exige más que esconderse detrás de paredes gruesas. «Iré al juzgado», dijo don Leoncio volviéndose hacia Rosalina. «Hablaré con el juez personalmente. Preparen mis cosas para el viaje. Parto mañana al amanecer». Rosalina asintió y salió apresurada. Josefina permaneció en la puerta, sin saber si debía quedarse o irse. Fue don Leoncio quien rompió la duda. «Josefina». Era la primera vez que decía su nombre. No la muchacha, no ella, no un vago gesto de cabeza. Su nombre, y el modo en que las sílabas sonaron en esa voz grave hizo que algo dentro de ella se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. «Cuídala mientras estoy fuera», dijo él. «No dejes que nadie se la lleve de aquí». «Nadie. Con mi vida, señor», respondió Josefina. Y ambos sabían que aquello no era una forma de hablar. Don Leoncio partió a la mañana siguiente, antes de que el sol rompiera la línea de las colinas. Josefina lo vio montar a caballo en el patio, con su ropa de viaje y una expresión en el rostro que mezclaba determinación y miedo. El miedo de un padre que sabe que puede perder lo más preciado que tiene. Miró una última vez hacia la ventana del cuarto de Marieta, donde la niña dormía sin saber que su padre partía, y después espoleó al caballo y desapareció por el camino de terracería, tragado por la neblina. Los días sin don Leoncio fueron los más largos que Josefina vivió en la hacienda. La casa parecía más grande sin él, los pasillos más oscuros, los silencios más pesados. Marieta preguntaba por su padre todas las mañanas, y Josefina inventaba respuestas que la calmaran sin mentir. Fue a resolver algo importante. Pronto estará de vuelta, te lo prometo. Fue al tercer día de la ausencia de don Leoncio que lo inesperado sucedió. Josefina estaba en la cocina con Marieta enseñándole a la niña a hacer polvorones cuando Rosalina entró corriendo con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Hay alguien en el portón», dijo el ama de llaves, y su voz estaba tan alterada que Marieta dejó de amasar y la miró con los ojos muy abiertos. «¿Quién es?», preguntó Josefina. Rosalina tragó saliva antes de responder. «Doña Esmeralda». El nombre golpeó a Josefina como un balde de agua helada. Todo el calor de la cocina, todo el consuelo que había construido en esas semanas, toda la frágil seguridad que había tejido alrededor de sí misma y de Marieta, todo tembló con la simple mención de ese nombre. Josefina se limpió las manos en el delantal, se arregló el cabello, respiró hondo y le dijo a Rosalina: «No la deje entrar,
Iré yo al portón. Caminó por el pasillo con pasos firmes, aunque por dentro sentía temblar cada hueso de su cuerpo. Abrió la puerta de la casona y bajó los escalones de piedra, cruzando el jardín hasta el portón de hierro, donde, del otro lado de las rejas, doña Esmeralda esperaba con su sonrisa afilada y sus ojos que calculaban todo, como un mercader evaluando la calidad de una pieza de tela. La madrastra no estaba sola. A su lado había un hombre delgado, de bigote fino y ropas que intentaban parecer elegantes sin conseguirlo. Un tipo que Josefina nunca había visto, pero que emanaba el olor inconfundible de quien vive de favores y artimañas. «Josefina», dijo Esmeralda, pronunciando el nombre de su hijastra con el mismo tono que usaría para llamar a una mascota que se escapó de casa. «Qué bueno verte tan bien instalada. Parece que la vida de arrimada te ha caído como anillo al dedo». Josefina no respondió a la provocación. Mantuvo las manos firmes en las rejas del portón y miró a su madrastra con una serenidad que las sorprendió a ambas. «¿Qué quiere aquí, doña Esmeralda?». La madrastra borró la sonrisa. «Supe que don Leoncio viajó. ¡Qué conveniente!». Miró al hombre a su lado, que sacó del bolsillo de su saco un sobre amarillento. «Este es el señor Ambrosio, notario de Villa de las Flores. Trae consigo documentos que prueban que la transacción por la cual fuiste entregada, quiero decir, por la cual fuiste traída a esta hacienda, fue irregular. Ilegal, de hecho». Josefina sintió un frío recorrerle la espina dorsal, pero no movió un músculo de su rostro. «Estoy aquí para llevarte de vuelta», continuó Esmeralda, y ahora su sonrisa desapareció, revelando su verdadero rostro, duro, calculador, implacable. «Todavía tienes una deuda conmigo, Josefina. ¿Pensaste que ibas a escapar así de fácil?». Detrás de Josefina, en el pasillo de la casona, Marieta apareció en la puerta, atraída por las voces. Cuando vio a la mujer del otro lado del portón, no dijo nada. Solo corrió y se aferró a la falda de Josefina con ambas manos, enterrando el rostro en la tela, como si supiera por instinto que esa presencia traía peligro. Josefina sintió las manitas de Marieta aferrarse a la tela de su falda y algo dentro de ella se transformó. No fue ira, no fue miedo, fue algo más profundo, más antiguo, más poderoso, el mismo instinto que hace que un árbol hunda sus raíces más profundo cuando el viento intenta derribarlo. «Usted no va a entrar en esta casa», dijo Josefina, y su voz salió firme como la piedra de las columnas que flanqueaban el portón. «Y yo no voy a ningún lado». Doña Esmeralda parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a escuchar resistencia de esa niña que siempre había bajado la cabeza, que siempre se había tragado las lágrimas, que siempre había obedecido en silencio. «¡Ay, Josefina!», dijo la madrastra, intentando recuperar el control. «No seas tonta, no tienes nada, no tienes nombre, no tienes familia, no tienes derecho a estar aquí. Cuando don Leoncio descubra quién eres realmente, una niña sin valor, hija de un hombre débil, te va a desechar como lo hice yo». Las palabras cortaron. Josefina mentiría si dijera que no dolieron, pero el dolor ya no tenía el mismo poder de antes, porque ahora, aferrada a su falda, había una niña que necesitaba que ella fuera fuerte, y por Marieta, Josefina sería fuerte hasta el final. «Váyase», dijo Josefina, «y no vuelva». Doña Esmeralda retrocedió un paso como si hubiera recibido una bofetada invisible. Miró a Josefina, luego a Marieta, luego a la casona, calculando, siempre calculando. Entonces se volvió hacia el notario Ambrosio y dijo entre dientes: «Vámonos, volveremos cuando don Leoncio esté aquí. Él va a saberlo todo». La carreta partió en un tropel de cascos y polvo, y Josefina se quedó allí, de pie en el portón, con Marieta aferrada a su falda, y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Solo cuando el sonido de la carreta desapareció por completo,
Se permitió que las piernas le flaquearan. Se sentó en el escalón de piedra, subió a Marieta a su regazo y abrazó a la niña con toda la fuerza que tenía. «Va a volver», susurró Marieta. «Puede que sí», respondió Josefina, porque no sabía mentirle a esa niña. «Pero yo voy a estar aquí siempre». Esa noche, después de que Marieta se durmiera, Josefina se sentó en la ventana de su cuarto y miró el camino oscuro que desaparecía entre las colinas. En algún lugar, en esa oscuridad, don Leoncio luchaba por conservar a su hija. Y en algún otro lugar, doña Esmeralda planeaba su regreso, ahora aliada con documentos y notarios, armada de legalidades que Josefina no entendía. Dos tormentas convergían hacia la hacienda Piedra Alta. Una venida del juzgado, traída por la ambición de doña Leticia. Otra venida del rancho Los Pirules, traída por la maldad de doña Esmeralda. Y en el centro de esas dos tormentas, sosteniendo firme como lo único que impedía que el techo se derrumbara, estaba una joven sin nombre, sin posesiones y sin poder, pero con algo que ninguna de las dos mujeres poseía: coraje y un amor que no se compra, no se vende y no se arranca del pecho. Afuera, el viento aullaba entre los árboles de la hacienda Piedra Alta. Pero Josefina ya no tenía miedo de las tormentas. Tenía miedo solo de no ser lo suficientemente fuerte para proteger a quienes amaba. Y esa, juró esa noche, era una debilidad que no se permitiría tener. Don Leoncio regresó a la hacienda Piedra Alta una tarde en que el cielo parecía partido por la mitad. De un lado, un azul límpido que prometía días mejores. Del otro, nubes oscuras que se amontonaban sobre las colinas como un ejército esperando órdenes. Josefina lo divisó por la ventana de la biblioteca, donde le enseñaba a Marieta a escribir su propio nombre, y sintió el corazón disparársele de un modo que ya no podía disimular. Marieta también lo vio, soltó el lápiz, saltó de la silla y corrió por la casa gritando «¡Papá, papá!», con una alegría tan pura que hizo que los empleados dejaran lo que estaban haciendo para sonreír, algunos por primera vez en semanas. La niña voló por los escalones de la entrada y se arrojó a los brazos de su padre antes incluso de que él bajara del caballo. Don Leoncio la sostuvo con fuerza, apretándola contra su pecho, y cerró los ojos por un instante, como quien sostiene algo precioso que casi pierde. Josefina se quedó en la puerta de la casona, observando la escena de lejos. No se acercó, no quería interferir en ese momento entre padre e hija. Pero cuando don Leoncio levantó los ojos por encima de la cabeza de Marieta y se encontró con los de ella, Josefina entendió, sin que se dijera una sola palabra, que algo había cambiado en él durante ese viaje. La dureza de su rostro aún estaba allí, los hombros aún cargaban el peso del mundo, pero había en sus ojos algo nuevo, una resolución, una claridad, como la de alguien que finalmente ha tomado una decisión que venía posponiendo desde hacía mucho tiempo. Esa noche, después de que Marieta se durmiera, don Leoncio llamó a Josefina al despacho. Rosalina también estaba presente, sentada en un rincón con las manos cruzadas en el regazo, y la expresión de quien sabe que lo que va a oír cambiará el rumbo de todo. El juez de distrito escuchó mis argumentos, comenzó don Leoncio de pie, junto a la chimenea apagada, con las manos apoyadas en el borde de piedra. Presenté pruebas de que Marieta está bien cuidada, que tiene educación, gracias a usted, Josefina, y que la hacienda es un hogar estable. El juez se inclinó a mi favor. ¿Se inclinó?, preguntó Rosalina captando la duda en su voz. Leticia tiene aliados poderosos, continuó don Leoncio. Su familia tiene influencia en el distrito. El juez me dio un plazo para presentar más evidencias de que Marieta vive en condiciones adecuadas. Enviará un representante a la hacienda dentro de unas semanas para evaluar la situación personalmente. Josefina sintió un alivio parcial, mezclado con la ansiedad de lo que aún estaba por venir. Pero antes de que pudiera decir algo,
Don Leoncio se giró hacia ella con una expresión que la hizo contener la respiración. «Hay otra cosa», dijo él. «Durante mi viaje pasé por Villa de las Flores y allí oí algo sobre doña Esmeralda que necesitas saber». El nombre de la madrastra en el aire hizo que el estómago de Josefina se contrajera. Entrelazó los dedos en su regazo, tratando de mantener la compostura, y esperó. El notario que trajo aquí, Ambrosio, es conocido en la región como un falsificador de documentos. Trabaja para quien paga más. Ya ha sido denunciado 2 veces, pero siempre ha escapado por falta de pruebas. Don Leoncio hizo una pausa y, cuando continuó, su voz cargaba una gravedad que llenó el despacho como humo. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue otra cosa, algo que descubrí sobre la muerte de su padre. El mundo se detuvo. Josefina sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. La muerte de su padre, Tobías. La fiebre que vino de la nada, que se llevó al hombre más fuerte que conocía en cuestión de días. La fiebre que nadie explicó, que nadie cuestionó, que todos aceptaron como la voluntad de Dios. ¿Qué descubrió?, preguntó Josefina, y su voz salió como un hilo, fino, frágil, a punto de romperse. Don Leoncio la miró con una compasión que nunca había visto en su rostro. Era la mirada de alguien que sabe que está a punto de causar dolor, pero entiende que la verdad, por más cruel que sea, es menos destructiva que la mentira. Hablé con un boticario de Villa de las Flores, un hombre llamado Serafín, que me dijo que doña Esmeralda le compró, semanas antes de la muerte de Tobías, una cantidad inusual de cierto preparado de hierbas. Un preparado que en dosis pequeñas sirve como remedio para dolores en las articulaciones, pero en dosis mayores. No completó la frase. No fue necesario. El silencio que siguió fue el más brutal que Josefina había experimentado jamás. No era el silencio de la hacienda por la noche, ni el silencio de los pasillos vacíos, ni el silencio de las miradas intercambiadas entre ella y don Leoncio. Era el silencio de una verdad que lo cambia todo, que toma la historia que conocías, la desgarra en pedazos y la reescribe con tinta de sangre. Esmeralda no solo le había robado el rancho, no solo había humillado a Josefina, no solo la había entregado como mercancía. Esmeralda le había quitado a Josefina a la única persona que la amaba incondicionalmente. Le había quitado a Tobías. Y lo había hecho con frialdad, con cálculo, con la misma naturalidad con la que arrancaba la mala hierba del jardín. Josefina no gritó, no lloró, no se levantó, no rompió nada. Se quedó sentada en la silla del despacho, inmóvil, con las manos en el regazo y los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, como si todo el dolor del mundo se hubiera concentrado en un único punto dentro de su pecho y estuviera quemando despacio, sin prisa, porque sabía que tenía todo el tiempo del mundo para destruirla. Rosalina se levantó y fue hacia ella, arrodillándose a su lado y tomándole las manos. El ama de llaves no dijo nada, solo la sostuvo. A veces, sostener es suficiente. Sé que es mucho, dijo don Leoncio, y por primera vez su voz falló, se quebró a mitad de una palabra como una pared que ya no aguanta el peso. Y sé que no puedo deshacer lo que se hizo, pero puedo garantizar que esa mujer no saldrá impune. El boticario Serafín aceptó dar su testimonio al juez, y los documentos que el notario Ambrosio trajo aquí son falsos. Tengo cómo probarlo. Josefina levantó los ojos hacia don Leoncio. Estaban rojos, pero secos, y en ellos había algo que él reconoció porque también lo cargaba dentro de sí. El dolor transformado en fuerza, la tristeza convertida en determinación. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí?, preguntó ella, y no había provocación en la pregunta, solo la cruda necesidad de entender. Don Leoncio la miró por un largo momento, abrió la boca para responder, la cerró, la abrió de nuevo.
Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a tomar decisiones, a controlar cada aspecto de su vida y de su hacienda. Pero allí, ante esa pregunta simple, hecha por una joven que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un coraje que avergonzaba a hombres con 10 veces más poder, se encontró sin palabras. Fue Rosalina quien rompió el impas con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas estaciones por esa casa. Porque don Leoncio es un hombre bueno, Josefina, y los hombres buenos no pueden quedar separados cuando ven una injusticia. Don Leoncio desvió la mirada hacia la ventana y Josefina estuvo segura de que vio sus ojos brillar con una humedad que él jamás admitiría. Carraspeó, enderezó los hombros y dijo con la voz recompuesta: «Mañana enviaré una carta al juez con la información sobre el boticario y sobre el notario. Si todo sale como espero, doña Esmeralda tendrá mucho más de qué preocuparse que de usted o de esta hacienda». Josefina asintió. No pudo decir más esa noche. Se levantó, agradeció con un gesto de cabeza que dijo más que cualquier discurso y salió del despacho en dirección a su cuarto. Pero no durmió. Se quedó acostada en la cama estrecha, mirando el techo oscuro, y por primera vez desde que llegó a esa hacienda se permitió llorar. No fueron lágrimas de debilidad, fueron lágrimas de luto. El luto verdadero, que no había podido vivir cuando perdió a su padre, porque Esmeralda no le había dado espacio para sentir, porque la supervivencia le había cobrado cada gota de energía, porque llorar era un lujo que no podía permitirse. Ahora podía, ahora en esa casa que no era suya, pero que ya sentía como un hogar, protegida por un hombre que el mundo decía que era cruel, pero que demostraba más bondad que todos los que había conocido. Josefina se permitió derrumbarse, y el llanto vino como una presa que se rompe, fuerte, avasallador, imposible de contener. Lloró por su padre, lloró por su infancia robada, lloró por cada humillación, cada noche en la bodega, cada comida negada, cada palabra que cortó más profundo que cualquier navaja. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando el cuerpo exhausto pidió tregua, Josefina sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ligereza, como si hubiera cargado dentro de sí un río entero de dolor, y ese río finalmente hubiera encontrado el camino hacia el mar. Los días que siguieron trajeron un cambio sutil, pero profundo en la dinámica de la hacienda. Don Leoncio ya no se escondía en el despacho como antes. Comenzó a comer con Marieta y Josefina, sentado a la cabecera de la gran mesa del comedor, que antes permanecía vacía como un trono abandonado. Al principio, las comidas eran silenciosas. El sonido de los cubiertos, el crepitar de la leña, el viento afuera. Pero poco a poco, Marieta comenzó a llenar los silencios con sus preguntas infinitas. Y don Leoncio, para sorpresa de todos, comenzó a responder. Habló sobre los caballos de la hacienda, sobre la historia de esas tierras, sobre cómo su abuelo había construido la casona con sus propias manos. Habló sobre las estaciones, sobre las cosechas, sobre el río que pasaba en el límite de la propiedad, y que en verano se volvía tan cristalino que se podían ver las piedras del fondo. Y habló una única vez, con la voz entrecortada, sobre Isadora, sobre cómo amaba las rosas, sobre cómo su risa llenaba los pasillos, sobre cómo la casa entera había muerto junto con ella. Josefina escuchaba todo en silencio, y en cada palabra de don Leoncio reconocía pedazos de su propio dolor. Ambos habían perdido a alguien que amaban. Ambos habían sido dejados solos en un mundo al que no le importaba la soledad ajena. Y ambos, sin darse cuenta, estaban encontrando en el otro el coraje para volver a vivir. Una tarde de invierno, mientras Marieta dormía la siesta, Josefina estaba en el jardín cuidando los rosales que habían sido de Isadora. Habían estado abandonados durante años, invadidos por la maleza, pero Josefina había decidido resucitarlos.
Arrancaba las hierbas con paciencia, podaba las ramas secas, removía la tierra con las manos desnudas, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. Don Leoncio apareció sin que ella oyera sus pasos. Cuando se dio cuenta de su presencia, él ya estaba allí, de pie junto al rosal, mirando las plantas con una expresión que mezclaba dolor y gratitud. «Isadora plantó estas rosas cuando nos casamos», dijo él con voz baja. «Decía que mientras las rosas florecieran, nuestro amor estaría vivo». Hizo una pausa. «Cuando ella murió, dejé que murieran también. No tuve el valor de cuidarlas. Cada pétalo me recordaba lo que había perdido». Josefina se levantó, limpiándose la tierra de las manos en el delantal. «Quizás no se tratan de lo que el Señor perdió», dijo ella, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien cruza un río sobre piedras resbaladizas. «Quizás se tratan de lo que valió la pena haber vivido. Las rosas no mueren porque el amor se acaba. Mueren cuando nadie las cuida más». Don Leoncio la miró, y en esa mirada algo que había estado contenido durante mucho tiempo se desbordó. No fue un gesto dramático, no hubo declaraciones ni promesas. Simplemente extendió la mano y tocó los dedos de Josefina. Un toque ligero, breve, casi accidental, como el roce de un pétalo llevado por el viento. Pero en ese toque, en esos pocos segundos en que sus dedos se encontraron, ambos sintieron lo mismo, que la soledad no era una sentencia, que el corazón roto podía ser reconstruido, que amar de nuevo no era traicionar a quien se fue, sino honrar la vida que continuaba. Josefina no retiró la mano, y don Leoncio no se disculpó por el gesto. Se quedaron allí en silencio, en el jardín de rosas que volvía a vivir, mientras el sol de invierno pintaba el cielo con tonos de oro y púrpura. Y en ese momento, simple e inmenso, como solo los momentos verdaderos pueden ser, ambos supieron que ya no eran solo dos personas compartiendo una casa. Eran dos personas compartiendo un futuro. Pero el futuro tendría que esperar, porque a la mañana siguiente, cuando Josefina abrió la puerta de la cocina para comenzar el día, encontró algo que le heló la sangre. Clavado en la puerta de madera con un clavo oxidado, había un recado. La letra era apresurada, casi ilegible, pero las palabras eran lo suficientemente claras para cortar como un cuchillo. «Ella no es quien usted piensa. Pregúntele a don Leoncio sobre la noche en que Isadora murió. Pregúntele qué esconde». No había firma, no había nombre, solo esas palabras envenenadas, plantadas allí como una semilla de duda, destinada a destruir todo lo que Josefina había construido. Josefina arrancó el recado de la puerta con manos temblorosas. Miró a su alrededor. El patio estaba vacío. La neblina de la mañana cubría los campos como un manto. Quienquiera que hubiera dejado esa nota lo había hecho durante la noche, mientras todos dormían. Guardó el papel en el bolsillo de su delantal y entró en la cocina, tratando de calmar el corazón que latía descompasado. ¿Quién había escrito eso? ¿Esmeralda? ¿Leticia? ¿Alguien de dentro de la propia hacienda? ¿Y qué significaba esa frase? La noche en que Isadora murió, ¿qué escondía don Leoncio? Josefina miró hacia el pasillo que llevaba al despacho de don Leoncio. El hombre que la había rescatado, que la había protegido, que le había tocado la mano con la ternura de quien pide permiso para existir de nuevo. Ese hombre guardaba un secreto sobre la muerte de su esposa. La duda era como un veneno lento, y Josefina sabía que alguien la había plantado allí con intención. Sabía que debía confiar en don Leoncio, en todo lo que él había demostrado, en cada gesto, en cada mirada. Pero la duda es una criatura traicionera. No necesita pruebas para sobrevivir, le basta una sombra. Y ahora, en la hacienda Piedra Alta, había una sombra más que enfrentar.
Josefina cargó el recado anónimo en el bolsillo de su delantal durante 2 días enteros, 2 días en los que cada mirada de don Leoncio se convirtió en un espejo roto. De un lado, la ternura que ya conocía, del otro, la sombra de algo que no podía descifrar. 2 noches en las que durmió mal, revolviéndose en la cama estrecha, escuchando el viento aullar entre los árboles del huerto, como si intentara contarle algo que ella no quería oír. Fue Rosalina quien se dio cuenta. El ama de llaves tenía ojos que veían más allá de las paredes, ojos entrenados por décadas de convivencia con los silencios de esa casa. Una mañana, mientras las dos preparaban el café, Rosalina se detuvo frente a Josefina. Se secó las manos en el delantal y dijo, con esa franqueza que solo los años permiten: ¿qué está cargando en el pecho, niña? Porque lo que sea está pesando más de lo que aguanta. Josefina dudó, miró hacia la puerta de la cocina, se aseguró de que estuvieran solas y entonces sacó el recado arrugado del bolsillo y se lo extendió a Rosalina. El ama de llaves leyó las palabras en silencio y a medida que sus ojos recorrían la letra apresurada, su rostro pasó por una transformación: sorpresa, luego comprensión y finalmente algo que se parecía a una ira contenida. «Conozco esa letra», dijo Rosalina, y su voz era firme como una piedra. «Es de Carmela». «¿Carmela?» Josefina abrió los ojos de par en par. La joven de la lavandería que tarareaba canciones tristes mientras retorcía las sábanas. ¿Por qué haría eso? «Porque doña Leticia paga bien», respondió Rosalina con amargura. «Carmela tiene familia en Sierra Blanca, gente que le debe favores a la familia de Isadora. Leticia debe haberle prometido algo a cambio de información, o de veneno plantado en el lugar correcto». La ira subió por el pecho de Josefina como una ola caliente, pero la contuvo. No era momento para la ira, era momento para la verdad. «¿Y lo que dice el recado?», preguntó Josefina, mirando a Rosalina a los ojos. «Sobre la noche en que Isadora murió». «¿Qué esconde don Leoncio?». Rosalina dejó el recado sobre la mesa y se sentó pesadamente en la silla, como si el peso de esa historia fuera demasiado para soportarlo de pie. «Don Leoncio no esconde nada terrible, Josefina. Lo que esconde es la culpa». El ama de llaves respiró hondo. La noche en que Isadora empeoró por última vez, don Leoncio no estaba en la hacienda. Había ido al juzgado a resolver una disputa de tierras, un viaje que podría haber esperado, pero que él juzgó urgente. Cuando regresó, Isadora ya estaba en sus últimos momentos. Llegó a tiempo para sostenerla en sus brazos, pero no a tiempo para llamar al médico que quizás podría haberla salvado. Josefina sintió que el corazón se le encogía, no de duda, sino de compasión. «Desde esa noche», continuó Rosalina, «don Leoncio se culpa. Cree que si se hubiera quedado, si hubiera mandado a buscar al médico antes, Isadora habría sobrevivido. Nadie sabe si eso es verdad. La fiebre era muy fuerte. El médico quizás no habría hecho ninguna diferencia, pero a la culpa no le importa la lógica. La culpa tiene su propia verdad, y su verdad es que Leoncio eligió la tierra en lugar de a su esposa y nunca se lo ha perdonado». El silencio que siguió fue diferente del silencio de miedo que Josefina había sentido en los últimos 2 días. Era un silencio de comprensión. Las piezas encajaban: el aislamiento de don Leoncio, la dureza, la dificultad para demostrar amor, el miedo a apegarse. Todo tenía sentido ahora. No era un hombre cruel que escondía crímenes, era un hombre bueno que escondía una herida que no sabía cómo curar. «Gracias, Rosalina», dijo Josefina, «por contarme la verdad». «La verdad es lo mínimo que esta casa le debe, mi niña», respondió el ama de llaves. «Ahora, ¿qué va a hacer con ella?». Josefina tomó el recado de la mesa, lo dobló con cuidado y lo guardó de nuevo en el bolsillo. Pero esta vez el papel no pesaba,
porque la verdad, cuando se comprende, deja de ser una carga y se convierte en un mapa. «Voy a hablar con don Leoncio», dijo ella, «y voy a hablar con Carmela». La conversación con Carmela fue breve y devastadora. Josefina la encontró en la lavandería, de espaldas, tarareando una de sus canciones tristes. Cuando se giró y vio a Josefina con el recado en la mano, el color desapareció de su rostro como agua escurriéndose por un colador. No lo negó, no podía. La letra era suya y Rosalina la había reconocido. Carmela confesó entre lágrimas que doña Leticia la había buscado semanas antes, ofreciéndole dinero para que espiara la hacienda y plantara dudas entre Josefina y don Leoncio. El objetivo era, claro, separarlos, debilitar la defensa de don Leoncio y facilitar la solicitud de custodia de Marieta. Dijo que si no ayudaba, mi familia perdería la casa, sollozó Carmela. Yo no quería hacerle daño a nadie, pero mi mamá está vieja y mis hermanas dependen de esa casa. Josefina miró a Carmela y vio en ella algo que reconoció: la desesperación de quien no tiene elección, la vergüenza de quien sabe que se equivocó, la fragilidad de quien fue utilizada como una pieza en un juego de gente poderosa. Y a pesar de la traición, a pesar del dolor que ese recado le había causado, Josefina no sintió odio, sintió lástima, porque Carmela era solo una víctima más de las mismas fuerzas que habían intentado destruirla a ella. «Vete de la hacienda, Carmela», dijo Josefina con firmeza pero sin crueldad. «Y si doña Leticia te busca de nuevo, dile que ya no tienes nada que ofrecerle». Carmela partió esa misma tarde, cargando sus pertenencias en un bulto de tela y las lágrimas en el rostro. Y Josefina la vio irse por la ventana de la cocina, sintiendo no triunfo, sino la tristeza de quien entiende que el mundo está lleno de personas que lastiman a otras porque fueron lastimadas primero. La conversación con don Leoncio tuvo lugar esa noche en el despacho, con la chimenea encendida por primera vez desde el inicio del invierno. Josefina entró, cerró la puerta detrás de sí y colocó el recado sobre la mesa frente a él. Don Leoncio lo leyó, y al hacerlo, su rostro se transformó de una manera que Josefina nunca olvidaría. No fue ira, o no solo ira, fue vergüenza, la vergüenza profunda de quien ve su mayor secreto expuesto, su mayor debilidad arrancada del escondite donde la guardaba y arrojada a la luz. «¿Quién escribió esto?», preguntó él con voz ronca. «Carmela, a las órdenes de doña Leticia». Don Leoncio cerró los ojos y apoyó la frente en sus manos. El silencio duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre que se rinde a cargar un peso que lo ha estado aplastando durante años. «Yo no estaba aquí cuando Isadora murió», dijo, y cada palabra parecía ser arrancada de su pecho con fuerza. «Podría haberme quedado, debí haberme quedado, pero elegí resolver un asunto de tierras que podría haber esperado una semana, un mes, un año, y cuando volví ella se estaba yendo. Murió en mis brazos, pero llegué demasiado tarde para salvarla». Josefina se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. Se sentó en la silla frente a él y esperó a que levantara los ojos. Cuando lo hizo, estaban rojos, brillantes, llenos de un dolor que había guardado en silencio por años, alimentándolo en la oscuridad, como quien cultiva una planta venenosa. «Usted no mató a Isadora», dijo Josefina, y su voz era suave pero inquebrantable. «Una fiebre se la llevó. Usted hizo lo que juzgó correcto en ese momento y regresó a tiempo para estar con ella al final. Isadora partió en los brazos del hombre que amaba. ¿Cuántas personas en el mundo tienen esa suerte?» Don Leoncio la miró como si la viera por primera vez, como si todas las veces anteriores hubieran sido solo borradores. Y ahora, finalmente, la veía por completo, no como la muchacha que fue entregada por una deuda,
no como la criada que cuidaba de su hija, no como la joven sin nombre que el destino depositó en su puerta, sino como Josefina, solo Josefina, la mujer que había traído la luz de vuelta a esa casa. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo él. Y no había halago en esas palabras, solo la cruda constatación de una verdad que ya no podía negar. «No soy valiente», respondió Josefina. «Solo soy alguien que aprendió que el dolor no puede ser más grande que las ganas de vivir». Y entonces, en el silencio de ese despacho iluminado por el fuego de la chimenea, don Leoncio hizo algo que nunca había hecho con nadie desde la muerte de Isadora. Extendió ambas manos sobre la mesa y tomó las de Josefina, no con la delicadeza vacilante del toque en el jardín, sino con la firmeza de quien toma una decisión irrevocable. «Quédate», dijo él, y la palabra cargaba todo lo que no sabía decir, el agradecimiento, el respeto, la admiración y ese sentimiento inmenso que había crecido entre ellos como las rosas en el jardín, despacio, improbable, pero imposible de ignorar. «Ya estoy aquí», respondió Josefina y sonrió. Las semanas siguientes fueron las más intensas que la hacienda Piedra Alta había vivido en años. El representante enviado por el juez de distrito llegó una mañana soleada. Un hombre circunspecto de traje oscuro y portafolio de cuero que recorrió cada habitación de la casa. Conversó con cada empleado, observó a Marieta en sus clases con Josefina y anotó todo en un cuaderno de pasta dura con la meticulosidad de un relojero. Marieta, para sorpresa de todos, no se intimidó. Cuando el representante le preguntó si era feliz en esa casa, la niña miró a Josefina, luego a su padre, y dijo con la claridad cristalina que solo los niños poseen: «Soy feliz, sí, señor, porque aquí tengo a mi papá y tengo a Josefina, y Josefina me enseñó a leer. ¿Quiere ver?». Y sin esperar respuesta, corrió a la biblioteca, regresó con un libro y leyó en voz alta un pasaje entero, sin tartamudear, con la postura erguida y los ojos brillando de orgullo. El representante anotó algo en su cuaderno y por primera vez desde que llegó, esbozó una sonrisa. Pero el golpe definitivo contra doña Leticia vino de donde menos lo esperaba. Don Leoncio presentó al representante los documentos que probaban la falsificación del notario Ambrosio, las evidencias de la compra sospechosa de hierbas por parte del boticario Serafín, y una carta firmada por el padre Venancio, que conocía a Josefina desde su nacimiento y atestiguaba su carácter íntegro y su dedicación a la familia de la hacienda Piedra Alta. «Doña Leticia no busca la custodia de Marieta por amor a la niña», dijo don Leoncio al representante, con la voz firme de quien finalmente entiende que proteger a los suyos exige más que el silencio. «La busca por ambición, por la herencia, por el control de tierras que nunca le pertenecieron. Y para lograr ese objetivo se alió con una mujer que posiblemente le quitó la vida a un hombre inocente para robarle sus tierras y entregar a su hija como mercancía». El representante partió llevando consigo un expediente que cambiaría el destino de muchas personas. Y pocas semanas después, una carta oficial del juzgado llegó a la hacienda Piedra Alta, sellada con el timbre del juez. La solicitud de custodia de doña Leticia había sido denegada. El juez reconoció que Marieta vivía en condiciones adecuadas, recibía educación, era amada y bien cuidada. Más que eso, el juez ordenó la apertura de una investigación contra doña Esmeralda, basada en el testimonio del boticario Serafín, y ordenó que el notario Ambrosio fuera detenido por falsificación de documentos. Cuando don Leoncio leyó la carta en voz alta en el despacho con Rosalina, Josefina y el viejo Tiburcio presentes, el silencio que siguió no fue de miedo ni de duda, fue de alivio. El alivio inmenso, avasallador, de quien cruza una tormenta y finalmente ve el sol rasgando las nubes. Rosalina lloró. Tiburcio se quitó el sombrero e hizo la señal de la cruz.
Y Josefina sintió que las piernas le flaqueaban, no de cansancio, sino del peso de una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando cuando le ataron las muñecas y la hicieron caminar descalza por el camino de terracería. Se acabó, susurró ella, y la palabra supo a libertad. Las noticias se esparcieron por Sierra Blanca como fuego en pasto seco. Doña Esmeralda fue llamada a declarar ante el juez y frente a las evidencias presentadas por el boticario Serafín, no pudo sostener sus mentiras. El rancho Los Pirules, que le había robado a Tobías a través de escrituras falsificadas, fue declarado propiedad legítima de Josefina, la única heredera de Tobías. Esmeralda lo perdió todo. Las tierras, la reputación y el poder que había construido sobre cimientos de mentiras y crueldad. Doña Leticia, humillada por la decisión del juez y la exposición de su alianza con Esmeralda, se retiró a la capital, desde donde nunca más envió cartas ni hizo amenazas. Su nombre, que antes resonaba por los pasillos de la hacienda Piedra Alta como un presagio de desgracia, fue poco a poco siendo olvidado, cubierto por el polvo del tiempo, como los caminos viejos que ya nadie recorre. Y Josefina, la niña que había sido entregada como mercancía, atada con soga de ganado, despojada de dignidad y esperanza, era ahora dueña de tierras, reconocida por la justicia y respetada por toda Sierra Blanca. Pero nada de eso importaba tanto como lo que sucedió una tarde de primavera, cuando las rosas del jardín de Isadora finalmente florecieron. Eran rosas de un rojo profundo, vivo, casi imposible, como si hubieran guardado todo el color de los años en que estuvieron dormidas para explotar de una sola vez en esa estación. Josefina estaba en el jardín, arrodillada frente a los rosales, con tierra en los dedos y lágrimas en los ojos, cuando sintió una presencia a su lado. Marieta estaba allí, sosteniendo la mano de su padre. Don Leoncio miró las rosas, luego a Josefina, y por primera vez desde que ella lo conocía, sonrió. No una sonrisa contenida, no un esbozo reacio. Una sonrisa verdadera, amplia, que iluminó su rostro como el sol ilumina un campo después de una larga noche de lluvia. Isadora estaría feliz, dijo él con voz suave. Siempre decía que las rosas solo florecen cuando la casa tiene suficiente amor para alimentarlas. Josefina se levantó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró al hombre que el mundo entero llamaba temido, sombrío, cruel, y que ella conocía como el más gentil, el más herido, el más valiente de los hombres. «Entonces esta casa tiene amor de sobra», dijo ella. Don Leoncio soltó la mano de Marieta, dio un paso adelante y tomó el rostro de Josefina entre sus manos. Las mismas manos que un día mandaron desatar sus muñecas. Las mismas manos que tocaron sus dedos en el jardín. Las mismas manos que sostuvieron a su hija como si fuera la cosa más preciosa del universo. «Josefina», dijo él, y su nombre en su voz sonó como una oración. «Yo no sé hablar bonito, no sé hacer promesas adornadas, pero sé que desde que entraste por ese portón, esta casa volvió a respirar». Marieta volvió a sonreír. «Y yo volví a creer que la vida podía ser más que cargar culpas y soledad». Marieta tiró de la falda de Josefina y miró hacia arriba con esos ojos enormes que ya no cargaban miedo, sino que brillaban de esperanza. «Di que sí, Josefina», pidió la niña. «Di que te quedas para siempre». Josefina miró a Marieta, miró a don Leoncio, miró las rosas que florecían a su alrededor, como testigos silenciosos de que hasta las cosas que parecen muertas pueden renacer cuando alguien tiene el valor de cuidarlas. «Ya dije que sí», respondió con la voz entrecortada. «El día que elegí no irme, el día que prometí cuidar de Marieta, el día que te miré a los ojos y vi que el hombre que todos temían era el hombre más bueno que había conocido. Ya he dicho que sí 1000 veces, Leoncio. Solo estaba esperando que usted me escuchara».
Don Leoncio sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa vino acompañada de lágrimas que descendieron por su rostro sin que él intentara esconderlas. Acercó a Josefina, envolviéndola en un abrazo que contenía todo lo que las palabras no podían cargar: gratitud, respeto, admiración y un amor que había crecido en el silencio, en el dolor, en la resistencia, y que ahora florecía a la luz del sol como las rosas de Isadora. Marieta se metió entre los dos, abrazando las piernas de ambos, riendo y llorando al mismo tiempo, como solo los niños saben hacer cuando la felicidad es demasiado grande para caber en un solo sentimiento. La boda se celebró en la capillita de Sierra Blanca, en una mañana de primavera en que el cielo estaba tan azul que parecía pintado a mano. El padre Venancio ofició la ceremonia con la voz entrecortada, porque conocía la historia de Josefina desde el principio, desde los días en que Tobías la llevaba de la mano a la misa del domingo, desde el entierro solitario en una tarde gris, desde la mañana en que la vio ser llevada atada por el camino de terracería. Rosalina lloró de principio a fin, limpiándose los ojos con el delantal que se negó a quitarse incluso en día de fiesta. El viejo Tiburcio se quedó en la puerta de la capilla con el sombrero en las manos y una sonrisa que nadie jamás le había visto mostrar. Esteban, el administrador, llevaba un traje nuevo y la corbata chueca, intentando parecer impasible, pero fallando miserablemente. Y Marieta, vestida con el vestido más bonito que Rosalina pudo coser, caminó delante de Josefina por el pasillo de la capilla, arrojando pétalos de rosa por el suelo, pétalos rojos recogidos esa misma mañana del jardín que Josefina había resucitado con sus propias manos. Cuando Josefina entró en la capilla, todos se giraron para mirarla, pero ella solo tenía ojos para dos rostros, el de Marieta, que la esperaba en el altar con la sonrisa más pura del mundo, y el de Leoncio, que la esperaba con los ojos brillantes de una emoción que finalmente no necesitaba esconder. La gente de Sierra Blanca cuchicheaba, como siempre lo hacían, como siempre lo harían, pero esta vez los chismes eran diferentes. No eran de desprecio o juicio, eran de admiración, de asombro, de la incredulidad de quien vio a una niña sin nada convertirse en la señora de la hacienda más grande de la región, no por astucia o manipulación, sino por coraje, bondad y un amor que se negó a morir. Meses después de la boda, en una noche tranquila en que el viento soplaba suave entre los árboles del huerto, Josefina se sentó en el corredor de la casona con Marieta dormida en su regazo. Don Leoncio, solo Leoncio ahora, se sentó a su lado y juntos miraron los campos de Sierra Blanca bañados por la luz de la luna. —¿En qué piensas? —preguntó él. Josefina guardó silencio por un momento, acariciando el cabello de Marieta con la punta de los dedos. —Estoy pensando en mi padre —dijo ella—, en cómo solía decir que Dios escribe derecho con renglones torcidos. En ese entonces no lo entendía. Ahora lo entiendo. Leoncio le tomó la mano, no con vacilación, no con miedo, sino con la naturalidad de quien ya no necesita pedir permiso para amar. Tobías estaría orgulloso de ti, dijo él. Lo sé, respondió Josefina, y sonrió. Abajo, en el jardín, las rosas de Isadora se mecían suavemente con la brisa de la noche. Sus pétalos rojos brillaban bajo la luna como pequeñas llamas vivas. Habían florecido como nunca antes, más fuertes, más vibrantes, más hermosas que en los años en que Isadora las plantó, como si entendieran que el amor que ahora habitaba esa casa no reemplazaba al que vino antes, sino que lo honraba, como si supieran que los corazones que florecen después del dolor son los que dan las flores más bonitas. Josefina cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el perfume de las rosas, el calor de la mano de Leoncio en la suya, el peso ligero y dulce de Marieta dormida en su regazo. Y en ese momento supo,
con una certeza absoluta que había valido la pena sobrevivir a todo, a la pérdida, a la humillación, a las sogas, al camino de terracería, al miedo, porque al final todos los renglones torcidos la habían traído hasta allí, hasta esa casona, hasta ese hombre, hasta esa niña, hasta el lugar donde su corazón finalmente encontró el camino a casa.